Muy buenas noches, mis amados amigos. En este programa Una Palabra Viva y Eficaz, les saludamos desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, la Iglesia Bíblica Palabra Viva y Eficaz. Estamos aquí una vez más, estoy aquí una vez más para compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es mi oración que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Una vez más estamos aquí para compartir este mensaje de la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo, y queremos seguir haciendo énfasis en el libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación. El libro de Apocalipsis, cuando el Señor le revela a su siervo Yohanan las cosas que ha visto, que están sucediendo y que van a suceder pronto. Ayer comenzamos hablando con el mensaje a las 7 iglesias y hablamos acerca de la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Y hablábamos que la iglesia de Éfeso fue la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia que trabajaba arduamente, predicaba el mensaje del Evangelio, la iglesia que probó a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esa iglesia que por el anhelo, el celo de la predicación de la palabra se dedicaron más a la obra del Señor y se olvidaron del Señor de la obra. Esa iglesia que estaba perdiendo su primer amor, pero el Señor les redarguye, les exhorta y le dice: mira de dónde has caído, no sea que venga y quite el candelabro de su lugar. También encontramos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia del segundo siglo, la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano quiso destruir la iglesia, quiso acabarla. El pueblo, los judíos intentaron callar la iglesia, los judíos intentaron que la iglesia no naciera, no creciera, no se reproduciera, pero no pudieron. Y ahora viene Satanás a través del Imperio Romano intentando callar la iglesia del segundo siglo, la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue entregada hasta la muerte, la iglesia que fue llevada al circo romano y a donde fueron a morir muchos cristianos, la iglesia perseguida por Nerón, la iglesia a la cual el mismo Nerón utilizó cristianos como antorchas humanas quemándoles vivos, pero aún así, aunque la iglesia
fue perseguida, la iglesia martirizada, la iglesia de Esmirna fue fiel hasta la muerte. Hoy vamos a continuar hablando de las iglesias. Nosotros vemos que cuando el Señor nos habla en su palabra, cuando utiliza el número 7, nos está hablando de algo completo y perfecto. De tal manera que a nosotros en particular, nos está ministrando a nosotros en nuestro tiempo, en nuestro momento, en un tiempo real, pero también nos está mostrando la iglesia total de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde su comienzo hasta los últimos días. Por lo tanto, nosotros hacemos bien en estar atentos al mensaje de la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis, que es el libro que nos relata, que nos muestra la historia del futuro, lo que habrá de acontecer pronto, lo que está pasando y lo que vendrá, lo que ya pasó para nosotros, pero que para el Señor en el tiempo de Juan, para Juan todavía no había acontecido, pero que tendría que acontecer. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la iglesia de Pérgamo. Allí en el capítulo 2, versículo 12 al 17, el Señor dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a estar meditando un poquito en la iglesia de Pérgamo. ¿Qué dice la palabra acerca de Pérgamo? ¿A qué tiempo representa Pérgamo? ¿Y por qué el Señor está hablándole a esta iglesia? Dice el Señor allí al apóstol Juan, a Yohanan, le está hablando y le dice: mira, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el ángel de la iglesia en Pérgamo? Cuando la Biblia dice escribe al ángel, le está diciendo escribe al pastor. Este mensaje de la palabra de Dios tiene que ir primeramente a aquellas personas que están ejerciendo un pastorado, que ejercieron un pastorado y que ejercerán un pastorado. Es aquellas personas que tienen que recibir primero el mensaje de la palabra. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Por qué no le habla a la iglesia directamente? Le habla primeramente al pastor, porque el pastor es la persona que está encargada para darle el alimento a las ovejas. Las ovejas no son del pastor. Las ovejas no le pertenecen al pastor de una iglesia. Las ovejas fueron compradas a precio de sangre en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él fue el que las compró y a él le pertenecen. Pero Dios,
Así como le encargó su palabra al pueblo de Israel, le encomendó su palabra al pueblo de Israel, así ahora le ha encomendado su palabra a los pastores. El pastor tiene la obligación de alimentarse primero de la palabra del Señor para luego alimentar la iglesia. El pastor tiene la obligación primero de escuchar la voz de Dios para luego reproducir la voz de Dios. La voz del pastor es cuando viene de la palabra de Dios, es la voz de Dios. Nosotros tenemos que entender y reconocer a los pastores. Si un pastor te está predicando a ti la palabra, esa palabra tiene que estar basada precisamente en esta palabra, en la Santa Biblia, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando yo digo Tanakh, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento o a la Biblia hebrea. Cuando digo Brit Hadashah, me estoy refiriendo al Nuevo Testamento o el mensaje a la iglesia. Ahora bien, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se pueden divorciar. Son uno solo y no lo podemos separar. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento o Brit Hadashah está escondido en el Antiguo o Tanakh, y el Tanakh o Antiguo Testamento está revelado en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, necesitamos de los dos libros, de toda la palabra de Dios. Ahora el Señor le dice, escribe al ángel. Tú le vas a llevar el mensaje al ángel, al que está pastoreando la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo representa la iglesia de la iglesia que fue instituida en Roma. Es la iglesia del tercer siglo. Es la iglesia cuando, quiero que veamos esto, en la iglesia de Éfeso es perseguida por el pueblo judío. La iglesia de Éfeso, el pueblo judío no quiere que crezca ni que se reproduzca, pero no puede hacer absolutamente nada para detener su crecimiento y el mensaje del evangelio. No importa cuando ellos intentaron infiltrar al enemigo en medio de la iglesia para destruirla, para decirle, mire, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo tiene que venir y decirle a la iglesia gentil, dice, mire, la circuncisión no es la externa, la circuncisión es la interna, la del corazón. Y Pablo desenmascara a los falsos apóstoles. Dice, estos son falsos apóstoles de Jesucristo. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, solo escogió 12 y 12 son las columnas que sostienen la iglesia. Por eso, la Biblia dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la cual es la doctrina de Cristo, la cual es la doctrina de Dios. Ellos perseveraron, ellos desenmascararon los falsos apóstoles, ellos demostraron que solamente el Señor Jesucristo había escogido primeramente 12. Pero pasó el tiempo con la iglesia de Éfeso, la iglesia se enfrió, la iglesia se olvidó, no se enfrió, pero se olvidó del Señor de la obra, por tanto laborar en la obra del Señor. Luego viene la iglesia del segundo siglo, perseguida por Roma. Satanás a través del imperio romano intenta destruir la iglesia desde fuera, siempre intentando destruirla, y como no puede, entonces viene la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, que representa la iglesia católico romana. Viene un hombre, un emperador romano llamado Constantino en el siglo III, en el año 300 algo, y él decide astutamente, él se da cuenta que pelear contra la iglesia es imposible,
porque entre más matan, entre más persiguen, más se multiplican. Entonces, Constantino, el emperador romano de aquella época, decide astutamente tomar la iglesia, adoptar la iglesia y hacerla la religión oficial del Estado. ¿Cómo lo hace? Lo hace adoptando supuestamente el cristianismo. Dice, yo voy a volverme cristiano. Y dice que Dios le mostró una visión en el cielo, una cruz en el cielo, y le dijo, con esta vencerás. ¿Qué hace Constantino? Toma la iglesia, la adopta y la hace la religión oficial del Estado romano. De tal manera que ahora es obligatorio ser cristiano. En el siglo primero y siglo segundo de nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo, el ser cristiano era exponer la vida. El ser cristiano era estar dispuesto a morir por causa del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene Constantino, adopta la iglesia y ahora el ser cristiano es un privilegio de Estado. De tal manera que si tú no aceptas la fe católico-romana que fue establecida por Constantino, entonces tú vas a sufrir persecución. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia de Pérgamo, la iglesia cristiana, no cristianizó el paganismo. La iglesia de Pérgamo se paganizó. Mira lo que dice la palabra del Señor allí, cuando dice, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás, para poderlo entender claramente, es el significado de Satanás es adversario. Satanás es el adversario de Dios. Es quien ha querido contrarrestar el mensaje del evangelio, introduciendo en medio de ellos herejías. Intentó destruir al pueblo de Israel y ha intentado y seguirá intentando destruir al pueblo de Israel, pero no ha podido y no podrá. Por más que se levanten contra el pueblo de Israel, por más que Satanás quiera destruir a Israel, no podrá hacerlo. Y Satanás ha intentado destruir al pueblo de Israel durante siglos y hasta el día de hoy Israel sigue siendo el pueblo escogido por Adonai, por Yahweh, por el Señor. Ahora bien, pero no solamente ha intentado destruir al pueblo de Israel, también ha intentado destruir la iglesia. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que dice, yo sé, mira lo que dice, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Donde está el trono de Satanás. O sea, donde está el trono del adversario de Dios. ¿Quién es el adversario de Dios sino el imperio romano en aquel entonces? ¿A quién estaba utilizando Satanás sino al imperio romano para destruir la iglesia? Cuando la iglesia de Esmirna, que es perseguida, a lo que ellos le decían, mire, usted tiene que negar a Jesús de Nazaret, a Yahshua HaMashiach. Usted no puede decir que Jesucristo es el Señor, tiene que negarlo y reconocer que el Señor es César. Hemos hablado eso. Lo que hace el imperio romano en el tiempo de la iglesia de Esmirna es decirle, mire, el único Señor y Dios de todos es César. Usted tiene que reconocer a César como Señor. La palabra utilizada allí como Señor era Kyrios. Ustedes tienen que aceptar a César como el Kyrios, o sea, como el Señor, o sea, Dios. ¿Qué hacía la iglesia cristiana? La iglesia cristiana, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, decía, no, César no es el Kyrios, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, es
el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por eso venía la persecución. Ahora viene Satanás, que es quien gobierna este mundo, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. Satanás es el príncipe de las tinieblas y es a quien tiene al mundo en tinieblas. Entonces Satanás, al ver que no puede destruir la iglesia desde afuera, entonces se introduce sutilmente en medio de la iglesia. ¿Cómo lo estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Satanás se ha dado cuenta que la iglesia, él sabe que la iglesia no la ha podido destruir por fuera e intenta destruirla por dentro. ¿Qué hace Satanás? Él introduce la doctrina de Balaam. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Tanakh, encontramos que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, había un rey llamado Balac. Este rey Balac, cuando ve que Israel, 3 millones de personas que iban caminando por el desierto, se acercan hacia su pueblo, llama a este falso profeta llamado Balaam y le dice: maldíceme al pueblo de Israel, porque yo sé que al que tú maldijeres será maldito y al que tú bendijeres será bendito. Balaam sale a maldecir al pueblo de Israel y el Señor cambia la maldición de Balaam en bendición. Por 3 veces Balaam intenta maldecir al pueblo de Israel y Balaam, que era el profeta, aquel profeta de ellos, intenta maldecirlo y su maldición se convierte en bendición. Y dice: no puedo hacer nada, porque si Dios bendice, ¿cómo puedo yo maldecir? De esa manera, como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, se introdujo y le llevó al pueblo de Israel, a la idolatría. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana del tercer siglo? La iglesia cristiana del tercer siglo, viene Constantino, la hace la iglesia oficial del Estado y la llena de ídolos. Todos los dioses griegos y romanos. Digo griegos y romanos porque los romanos adoptaron los dioses griegos y todos esos dioses los introdujeron al seno de la iglesia cristiana, a tal punto de que empezaron a ponerle los nombres de sus dioses a los nombres de los santos de la iglesia. A Pablo posiblemente lo llamaron Júpiter,